con los varones de acá. Muy bien, muy perfecto, totalmente en vivo, de todo color. Qué bueno, Roger. Saludos ahí a los hermanos Gracias, de gracias. Reforma. Dios te bendiga. Muy bien, un minuto empezamos, hermanos. Un minuto. Ana Regina, creo que es, ¿verdad? Sí, hermana Regina. Ah, ya la ubiqué. Pasa vos, hermano. Saludos, hermana, hasta Cancún. Gracias, hermano, igualmente. Dios le bendiga. Me avisa cuando estemos en Facebook, hermano Josué, para empezar. Paz ustedes, hermanos, qué bendición saludarles en esta noche. Como cada lunes, ya casi es una tradición tomarnos una horita para capacitarnos, para seguir aprendiendo y a partir de este lunes abrimos una nueva serie que habla de discipulado. Y bueno, estamos de alguna manera abordando la línea de acción de discipulado. Esa línea de acción es muy importante. Recordemos que tenemos 8 líneas de acción para la iglesia local y una de esas líneas de acción es discipulado integral e integrador. Así que vamos a platicar un poquito de eso. Y bueno, yo les invito también a que si alguien quiere tomar nota, la presentación se lo daré al final, pero si alguien al final quiere preguntar lo que guste, pues estamos a la orden o si quiere comentar algo. Antes de iniciar, hermanos, quiero darle la palabra al señor ministro Darío Pérez para que nos presente en oración. Pasa a ustedes, hermanos, oremos. Señor nuestro Dios, agradeciéndote primeramente por la vida, porque nos permites ya ir hacia el término de nuestras actividades cotidianas, pero antes de ello, Señor, nos permites este espacio para capacitarnos, para reflexionar un momento en tu palabra, para tener herramientas para poder usar en esa obra que tú nos has encargado en la expansión de tu reino, en los diferentes liderazgos, en la administración de tu iglesia. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos que nos hemos dado cita a través de estos medios para poder reflexionar en este momento. Queremos pedirte también la dirección de tu Santo Espíritu, la llenura de tu presencia para nuestro hermano ministro Josué Mutul, quien es el encargado de direccionarnos en esta tarde a través de esta reflexión. Llénalo con tu presencia y permite, Padre, que todo este momento sea de mucha bendición para cada una de las congregaciones de este distrito y fuera también de este distrito, de nuestros hermanos que nos acompañan de muy lejos también. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos que consagres este momento en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano Darío. Quiero empezar, hermanos, antes de la presentación, decirles que estar el discipulado es vital. Creo, sin temor a equivocarme, que es uno de los puntos débiles de nuestra iglesia en el sentido de que yo sí veo que hay evangelismo, veo que hay predicación del evangelio, veo que hay gente que se está bautizando. En los reportes veo que hay gente que se está integrando a la iglesia, pero me preocupa que estamos ahí un poquito faltando al área de discipulado y eso genera un problema después. Ese problema que se genera después es en las abstenciones. A veces me doy cuenta en los reportes que se bautiza un buen número de hermanos, pero otro buen número no asiste o se abstiene o ya no persevera. Y eso nos habla, hermanos, de un área de oportunidad, que es el discipulado. Y yo no sé si en su iglesia haya usted pensado cómo abordar el discipulado, porque es posible que esté llegando gente nueva, pero que de alguna manera no esté siendo consistente. Y vamos a platicar un poquito de eso el día de hoy. ¿Me ayudas con la presentación, hermano Josué? Es un tema, hermanos, que me parece muy importante y es un tema que a veces no estamos considerando. La línea de acción es discipulado integral integrador y la serie es Más que miembros, formación integral de discípulos. Eso me parece muy importante. La clase uno es esta, identidad y vida del discípulo, más que miembros, discípulos fieles de Jesucristo. ¿Y por qué más que miembros? Porque a veces, hermanos, parece ser que el enfoque es que se bautice y sea miembro. Y ya que es miembro, ya es un miembro más, un número más a la membresía, pero
perdemos de vista que el propósito no solo es que sea un miembro, sino que como iglesia le ayudemos a que sea un discípulo de Jesús. Y es lo que vamos a estar platicando en este tiempo. ¿Me ayudas con la siguiente, mi hermano, por favor? Muy bien, ahí está. Hermanos, el subtítulo, digamos, es cuando la membresía se convierte en la meta. Y lamentablemente para muchos, la meta es solo bautizar. Solo bautizar, solo que ya sea una persona que se le compartió el evangelio, baja las aguas del bautismo y parece ser que ahí termina la meta, tanto del que lo invitó o que lo evangelizó como el que fue evangelizado. Y ahí tenemos un problema, hermanos. Porque es cierto que la iglesia debe cuidar, amar y acompañar a los miembros. El problema aparece cuando las personas aprenden solo a ser asistidos, a recibir, a depender de otros, pero no a crecer, ni a obedecer, ni a servir, ni a guiar a otros. Y ese, hermanos, es un área de oportunidad, como decía al principio, que creo que como iglesia necesitamos ir trabajando. Durante mucho tiempo algunas personas han sido formadas para solamente ser consumidores, ¿no? Escucha la palabra, recibe el consejo, recibe la visita, recibe la atención, disfruta los beneficios de ser miembro de una iglesia. Parece ser que lo volvemos en consumidor. Y eso, hermanos, hay que verlo de forma equilibrada, porque no necesariamente para rendir toda su vida a Cristo o crecer integralmente o seguir a Jesús bajo sus normas, estamos puntualizando en las iglesias. Ahora bien, eso no significa que la iglesia deje de cuidar a los hermanos o a los miembros, no. Sí es cierto que la iglesia tiene el deber de amar a la gente o a las personas, de atenderla en sus necesidades, de acompañarla en sus dificultades, de visitar a los que tienen algún padecimiento, de orar por enfermos, de orientar a las familias, de ayudar a quienes pasan por crisis. Eso está perfecto. El problema no es que los miembros reciban cuidado. Todos requerimos ser cuidados en algún momento de la etapa de la vida. El problema aparece cuando las personas son formadas y son instruidas y son enseñadas y son guiadas solamente a recibir, a recibir, a recibir. Pero no para desarrollarse como discípulos. Cuando esto pasa, pueden permanecer durante muchos años dentro de una congregación sin aprender a asumir responsabilidades, sin aprender a que su deber es madurar, aprender a crecer, vivir en obediencia a Cristo, desarrollar el carácter de Cristo, descubrir sus dones, servir a los demás, participar en la misión, contribuir en formar otros discípulos. Ese es el detalle, ese es el inconveniente, porque de esta manera, hermanos, la vida de la iglesia puede convertirse en una relación principalmente receptiva. ¿Qué me van a dar? ¿Qué voy a recibir? La iglesia, hermanos, organiza, es cierto, el pastor atiende, los líderes sirven y los miembros reciben. Y parece ser que esa ha sido nuestra dinámica. Esta dinámica, hermanos, puede formar consumidores religiosos, personas que valoran la iglesia principalmente por los beneficios que reciben, pero que todavía no comprenden plenamente su responsabilidad como seguidores de Cristo. La misión de Jesús, hermanos, es más amplia y también más exigente. Jesús no llamó a consumidores religiosos, sino a discípulos que se nieguen a sí mismos, que tomen su cruz y que lo sigan. Es cierto. Ser miembro es importante, hay deberes, hay beneficios, por así decirlo, pero no constituye la meta final de la vida cristiana, hermanos. La membresía responde a qué iglesia pertenezco y el discipulado, hermanos, responde de una forma diferente, porque un miembro se pregunta, ¿qué pueden hacer por mí? Y un discípulo, ¿qué quiere hacer Cristo en mí y a través de mí? ¿Se da cuenta cómo cambia el enfoque? El enfoque es diferente. No solo es qué beneficio recibo, qué me van a dar, sino yo qué desafío tengo ahora como discípulo de Cristo. ¿Quién gobierna mi vida? ¿Qué está formando Jesús en mí? ¿Cómo puedo involucrarme en la misión? El miembro, hermano, se limita a asistir. El discípulo aprende a seguir y a obedecer. El miembro, hermano, se concentra principalmente en sus necesidades. El discípulo también aprende a reconocer y atender a lo que otros necesitan. Es decir,
aprende a dar. El miembro valora principalmente los beneficios que recibe. El discípulo acepta responsabilidades, servicio y misión. El miembro espera que otros sostengan permanentemente su vida espiritual. Y a todo le echa la culpa a los demás. Es que yo no crecí, no avancé, no maduré por culpa de este problema o de esta persona, de esta situación. El discípulo aprende a asumir responsabilidades por su crecimiento. Ha entendido que su crecimiento no depende de terceras personas. El discípulo ha entendido que su madurez y crecimiento depende de él y de su relación con Cristo. El miembro sí disfruta de las enseñanzas, de los mensajes que Jesús da en su palabra, pero el discípulo permite que esa enseñanza transforme su carácter y conducta. La meta, hermanos, no es confrontar la membresía con el discipulado o qué es mejor, no, sino lograr que cada miembro de la iglesia viva como un discípulo auténtico de Jesucristo. Y la pregunta es, hermanos, ¿estamos nosotros trabajando para que los hermanos no solo se sientan miembros, sino discípulos de Cristo? Y vamos a ver en qué consiste. Vamos con la siguiente. ¿Qué es un discípulo, hermanos? Esta es una pregunta muy importante. La palabra discípulo comunica la idea de alguien que aprende. Sin embargo, en el ministerio de Jesús, un discípulo no era solamente alguien que recibe información, era una persona que respondía al llamado, que caminaba con el maestro, que escuchaba la enseñanza, que observaba su forma de vida, que aceptaba la autoridad de ese maestro, que aprende de su ejemplo, que practica sus valores, que adapta su vida conforme a lo que observa y que participa en la misión. Por tanto, ser discípulo de Jesús, hermanos, no consiste solamente en conocer información de Jesús. Significa ordenar toda la vida alrededor de Jesús. El discípulo, hermanos, no pregunta únicamente qué debo saber de Jesús. Pregunta, ¿cómo quiere Jesús que viva? No se limita a preguntar, ¿qué puede hacer Jesús por mí? También pregunta, ¿qué quiere hacer Jesús en mí y a través de mí? Podemos definir el discipulado de la siguiente forma, hermanos. Un discípulo es una persona que sigue a Cristo, que aprende continuamente de Cristo, se somete a su señorío, obedece su enseñanza, permite que su carácter sea transformado y participa de la misión. Por eso Mateo 4:19 lo resume así: venid en pos de mí. Jesús llama al discípulo a seguirlo y os haré, dice, pescadores de hombres. Jesús incorpora al discipulado a su propósito y a la misión. Así que esto es muy importante, hermanos, porque un discípulo no solo se pregunta qué sé de Jesús, es qué quiere, o más bien, cómo quiere Jesús que viva y qué quiere hacer a través de mí. Si se dan cuenta, hermanos, la mayor parte de los problemas o conflictos en la iglesia local es por actitudes, ¿verdad? Es por acciones, es por falta de madurez, porque se asumen solo como miembros, con derechos. Pero si nosotros enfocáramos que no solo son miembros de una iglesia, sino son discípulos de Cristo. Y que como discípulos de Cristo tenemos que imitar la vida de Cristo, los valores de Cristo. Yo creo que llevaríamos a una reflexión más profunda, no solamente qué derecho tengo, sino yo cómo puedo imitar la forma de vida de Jesús. Por eso, más adelante vamos a tomar Mateo 4:19. Pero antes de entrar ahí, vamos a otra cita que me parece muy importante. ¿Me ayudas con la siguiente cita, por favor, mi hermano? ¿Quién establece, hermanos, las condiciones del discipulado? ¿Quién pone las cláusulas? ¿Quién dice cuáles son las formas de seguirle? Jesús mismo, hermanos. Él establece en Mateo 16:24 lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Se da cuenta que Jesús pone las condiciones? Él dice cómo se le debe de seguir. Jesús nunca dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, bueno, como se le acomode puede seguirme, como se le facilite, como quiera condicionar. Jesús deja muy claro, hermanos, cuáles son las condiciones. Seguir a Jesús no es hacerlo a nuestra manera, ni bajo nuestras condiciones, sino es conforme a lo que Él establece. Jesús estableció el camino: negarme a mí, tomar mi cruz y seguir. El discípulo no acomoda a Cristo a su vida,
rinde su vida al gobierno de Cristo. Y esto es algo, hermanos, muy interesante porque Jesús no presenta el discipulado como una vida centrada en la comodidad, tampoco como un medio para obtener algo, un beneficio personal. Ni siquiera, hermanos, vemos a Jesús que esté presentando el discipulado como una manera sencilla, como un atajo. No. Jesús, hermanos, deja muy claro, síganme de la manera que yo les digo, no como ustedes crean conveniente. Así que, hermanos, negar a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo es como Jesús establece sus lineamientos. Esto significa que no podemos seguir a Jesús bajo nuestras propias condiciones ni a nuestra manera. Podemos acercarnos a Él con nuestra historia, sí, con nuestras dudas, con nuestras luchas, pero no podemos exigir que apruebe nuestra autonomía como una condición de decirle, Jesús, te sigo, pero yo mando o yo te voy a decir cómo. El discipulado comienza cuando reconocemos que Jesús, hermanos, no viene solamente a ocupar un lugar dentro de nuestra agenda, viene a gobernar nuestra vida, que eso es algo muy importante. El problema, hermanos, a veces noto que está en cómo nosotros compartimos el evangelio y cómo compartimos el discipulado. Fíjense cómo hablamos a la gente. Le decimos, mira, te quiero presentar a Jesús, te quiero dar un mensaje, pero sin compromiso. Desde ahí estamos diciendo a la gente, pero no lo tomes tan en serio. A veces le decimos a la gente, mira, te quiero presentar el Evangelio y se va a acabar tus problemas. Y vas a tener una vida muy sin dificultades. Y mira, no te preocupes, sin compromiso te lo voy a... Y ya desde ahí estamos desvirtuando el evangelio y el discipulado. Lo estamos poniendo a un nivel así como que no es así tan exigente, no es así tan complicado. Tú síguelo como tú puedas, a la hora que quieras. Y eso no es así, hermanos. Vamos a ver más la siguiente, por favor, y vamos a ver punto por punto. El discípulo responde al llamado de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, hermanos, que el discipulado comienza como una invitación abierta para toda persona, pero exige una respuesta consciente y personal. Todo aquel que quiera ser mi discípulo. Hermanos, nadie se convierte en discípulo solamente por nacer en una familia evangélica. Nadie se convierte en discípulo solo por ir a los cultos. Nadie se convierte en discípulo solo por conocer las costumbres de la iglesia. Nadie se convierte en discípulo solo por tener un cargo o un nombramiento. A veces, hermano, nos damos cuenta y lo percibimos así y decimos, ay, este hermano, mira cómo actúa, qué dice. Porque es cierto que a lo mejor nació en iglesia y asiste y tiene un cargo, pero la pregunta ¿es discípulo ha nacido de nuevo? Y ese es el desafío, hermanos. El centro del discipulado no es un programa o un curso o una estructura, es Jesucristo. Y es ahí, hermanos, en donde empieza el llamado, que si alguno quiere ir en pos de él, es decir, que si alguien conscientemente comprende lo que implica ser su discípulo. Toda persona, hermanos, que cree en Jesucristo es llamado a seguirle. Sin embargo, la invitación exige una respuesta personal. Si alguno quiere venir en pos de mí, Jesús llama, pero la persona debe responder. Nadie se convierte en discípulo de forma automática o por los años que lleva en la iglesia. La relación con Jesús, hermano, requiere una respuesta consciente y personal. Así que el centro del discipulado es Jesucristo, hermanos. El centro del discipulado no es inicialmente un manual o un curso o una reunión o una estructura. No, es Jesús, la enseñanza de Jesús, su llamado de Jesús, la invitación para ser parte de la misión. Todos estos recursos, hermanos, de cursos, de estructuras, pueden ayudar, pero el centro de el discipulado es Jesucristo. Una persona puede completar todas las lecciones que uno le dé, puede memorizar todos los textos que uno le dé y asistir a las reuniones que uno le pida, pero si no aprende a escuchar, a obedecer y a seguir a Jesús, el proceso pierde su propósito. Si no nos centramos en la figura de Jesús y la enseñanza de Jesús y qué es lo que Él pide de nosotros, puede tener mucho conocimiento, mucho entendimiento, pero puede ser que no esté permeando la obra de Jesús en él.
Seguir, hermanos, implica reconocer la autoridad de Jesús. Seguir a Jesús no es solo aceptar, hermanos, parte. Es decir, no decir, Señor, te voy a aceptar, pero de tal hora a tal hora, y de tal día a tal día, y bajo estas cláusulas. No, hermanos. Primero es aceptar que tiene autoridad sobre mi vida, sobre lo que pienso, sobre mi tiempo, sobre mis bienes, sobre mi familia, ¿no? ¿Cómo respondo ante la ofensa, hermanos? ¿Cómo vivo mi vida con mi familia? ¿Cómo ejerzo mi responsabilidad? ¿Cómo afronto el pecado? ¿Cómo sirvo a la iglesia? ¿Cómo trato a mi familia? ¿Cómo trato al prójimo? ¿Cómo sirvo a las demás personas? Ahí se ve la autoridad de Jesús en mi vida, hermanos. No en cuanto sé, en cuanto he dejado que Jesús actúe en mí y lo que yo empiezo a ver que empieza a hacer Jesús en mi vida. Jesús, hermanos, no busca solamente un espacio religioso, porque, hermanos, el Evangelio no es un hobby, no es un pasatiempo. Es el centro de la vida. Jesús es el centro de la vida. Hay mucha gente que llega al Evangelio, pero lo ve más como un pasatiempo, ¿no? Lo ve más como que, bueno, es bueno, no le hace mal a nadie, me gusta, está bonito lo que dicen, pero aún no ha decidido que Jesús tome el gobierno de la vida. El discípulo no añada a Jesús a su forma de vida, reorganiza su vida en torno de Jesús. Y es ahí, hermanos, el desafío. Bueno, la siguiente, por favor, hermano. Porque aquí creo que viene un punto medular, hermanos, del mensaje de Jesús. El discípulo se niega a sí mismo. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Qué pasaría si nuestras congregaciones, los miembros se negaran a sí mismos? Hermanos, ¿cómo sería la relación en la iglesia si se negaran a sí mismos, como dice el texto? Porque seamos honestos, hermanos, la naturaleza humana es tener la razón. La naturaleza humana siempre es hablar el yo, que ese es el problema. Negar a sí mismo, hermanos, no es despreciarse, es renunciar a mi yo, al gobierno del yo, a que yo y yo y yo. Ese es el problema que tenemos siempre, hermanos, que la gente quiere que se haga las cosas a su manera, a su forma. Y ahí empiezan los conflictos. El discípulo deja de preguntar qué quiero y qué me conviene y qué me gusta y aprende a preguntar qué quiere Cristo y qué enseña su palabra. Seguir a Jesús implica rendir nuestros deseos, planes y decisiones a su voluntad. Negarse a sí mismo no es perder la identidad, es colocar toda la vida bajo el gobierno y señorío de Cristo. Esto, hermanos, es sumamente importante porque hay que abandonar la idea de yo decido lo que está bien para mí, de acuerdo con mis deseos, con mis parámetros, con mis preferencias. El discípulo reconoce que Jesucristo tiene el derecho de corregir mis pensamientos, corregir mis prioridades, mis deseos. Renunciar al gobierno del yo, hermanos, es muy importante. Una vida centrada en sí misma pregunta qué quiero, qué me gusta, qué me conviene, qué me hace sentir cómodo, qué beneficio voy a tener, qué pueden hacer los demás por mí. Pero el discípulo pregunta qué quiere Cristo, qué enseña su palabra, qué honra a Dios, qué edifica a los demás. No solo qué me gusta a mí, qué edifica al otro, cómo se siente el otro, qué debo corregir, cómo puedo servir, qué decisiones demuestra que soy obediente, hermanos. Negarse a sí mismo es renunciar a seguir a Jesús solamente cuando su voluntad coincide con lo que me gusta, con lo que me interesa. Jesús no es un medio para cumplir nuestros caprichos ni nuestros deseos, hermanos. En ocasiones se busca a Jesús únicamente para que me resuelva un problema o abra una oportunidad o proteja mi proyecto o como a veces oramos, Señor, bendice mis planes. Pero creo que la oración tendría que ser, Señor, sé tú el que lleve el control de mi vida, de los planes, el que supla todo, incluyendo aquello espiritual que no he tenido la forma de resolver. Jesús ciertamente, hermanos, cuida, provee, sana, orienta, ayuda. Sin embargo, ser discípulo significa reconocer que Él no existe para respaldar mis planes. Nosotros hemos sido llamados a vivir bajo su autoridad.
El discípulo no le pide a Jesús que siga su plan o bendiga su proyecto. Aprende a seguir los planes de Jesús. Y esto nos damos cuenta que pasa en las congregaciones, que hay hermanos que, ¿por qué se desaniman? ¿Por qué dejan de asistir a la iglesia? ¿Por qué dejan de congregarse? ¿Por qué ya no quieren nada con la comunión, con el evangelio? Porque las cosas no salieron como ellos querían. Porque algo que aconteció en ellos o en su vida no, ¿cómo decir? No lo aceptan o no comprenden o no ven más allá. Y muchas veces, hermanos, nos damos cuenta que en el discipulado eso pasa muy seguido. Negar a sí mismo, hermanos, es una decisión continua. El deseo de controlar la vida no desaparece automáticamente. Siempre queremos tener el control. Por eso el discípulo requiere rendirse continuamente, hermanos. ¿Qué requerimos rendir a Cristo, hermanos? Miren, la lista puede ser muy larga. Nuestro orgullo, nuestras ambiciones, nuestras preferencias, nuestros resentimientos, nuestro deseo de reconocimiento, mi deseo de siempre tener y querer tener la razón, mi resistencia a la corrección. Eh, ¿Sí o no, hermanos? Ahí está el meollo del asunto. Cuando Dios dispone algo y eso contradice lo que yo quería, lo que yo esperaba, lo que yo deseaba, todo eso, hermanos, nos lleva a una clara reflexión que es una rendición continua. El hermano Daniel platicaba hace algunas clases atrás algo que me parece interesante, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, cuando él dice, hermanos, que es un sacrificio vivo, ¿verdad? Eh, y el sacrificio vivo corre ese riesgo, decía él, que puede moverse del altar. Y nosotros somos un sacrificio vivo, hermanos, que requerimos continuamente rendirnos a todo lo que nuestra carne, nuestra humanidad quiere, desea, anhela y que hay una lucha. Negar a sí mismo, hermanos, no es destruir nuestra identidad, es colocar nuestra vida bajo la autoridad y gobierno de Jesús. Hablando de esto, podríamos preguntarnos hoy, ¿qué área de nuestra vida todavía queremos gobernar sin la dirección de Jesús? ¿Qué área de nuestra vida creemos que podemos controlar solos? Otra pregunta sería, ¿obedezco solamente cuando la enseñanza de Cristo coincide con mis preferencias? ¿Obedezco solamente cuando se me facilita el mandamiento? ¿Obedezco solamente cuando es sencillo hacerlo? ¿O cuando noto que algo no me parece, hago como que no lo veo? Busco a Jesús únicamente por lo que puede hacer por mí. Estoy dispuesto a permitir que su palabra corrija mis deseos. ¿Qué decisión demostraría que Cristo es verdaderamente mi Señor? ¿Qué situación hoy, hermanos, me gobiernan? ¿Y qué situación hoy puedo poner bajo el Señor de Jesús y decir, ahora sí, estoy verdaderamente bajo la autoridad y voluntad de Dios? Así que negarse a sí mismo, hermanos, no es tan sencillo, ¿eh? No es tan fácil, pero sí es posible si queremos ser discípulos y no solamente admiradores de Jesús. Pero miren la otra, la siguiente, por favor. Hay otro llamado que Jesús nos hace. El discípulo toma su cruz. Eh, Tomar la cruz significa aceptar que seguir a Jesús puede tener un costo. A veces, hermanos, damos una mala interpretación, decimos que la cruz es el problema, que es una persona. No, no, no. La cruz es una señal de que seguir a Jesús tiene un costo, hermanos. El discípulo no busca el sufrimiento por sí mismo, pero está dispuesto a permanecer fiel cuando la obediencia tenga consecuencias. Tomar la cruz puede significar renunciar al pecado, decir la verdad aunque cueste, perdonar y pedir perdón, mantener la integridad, servir sin reconocimiento, perseverar bajo la presión. Tomar nuestra cruz significa responder a la gracia recibida mediante una vida rendida en obediencia. Y tampoco esto, hermanos, nos gusta. Reitero, hermanos, creo que cuando compartimos el Evangelio y le decimos a la gente que si cree en Cristo, se acabarán sus problemas. Estamos minimizando el discipulado.
Cuando le decimos que cree en Jesús y todo ya va a ser muy fácil y sencillo, no corresponde al Evangelio. Jesús mismo dijo, hermanos, en el mundo tendréis aflicción. Él lo expresó así, no dio una información diferente, él lo dijo, pero luego él dice, pero confíen, yo vencí al mundo. Pero no estamos exentos, hermanos, de pasar padecimientos o de afrontar padecimientos. Y esto es algo muy importante porque también hermanos, muchos cristianos cuando afrontan un padecimiento, cuando afrontan alguna situación, si no están arraigados, si no son discípulos de Cristo, si solo son seguidores o miembros, no van a poder avanzar, no van a poder seguir, se van a quedar en el camino, porque no han comprendido lo que es el llamado. Cuando Jesús pronuncia esta frase, tome su cruz, significa que habrá sufrimiento, que habrá rechazo, que habrá condena, que tendríamos que entregarnos. Tomar la cruz significa aceptar que seguir a Jesús tiene un costo, hermanos. La pregunta es, ¿estamos viviendo el costo de seguir a Jesús? Si no es así, hay una preocupación. Entonces, puede ser que estemos llevando un cristianismo muy cómodo, que no nos esté llevando a ese punto. El discípulo no busca el sufrimiento por gusto, hermanos, sino que está dispuesto a permanecer fiel a pesar de que vengan consecuencias. Tomar la cruz, hermanos, es un punto muy importante porque habla de perdonar, habla de pedir perdón, habla de reconocer faltas, habla de servir sin el deseo de ser reconocido o visto, habla de renunciar a, no sé, a una relación contraria a la voluntad de Dios, habla de perseverar cuando seguir a Jesús no resulte fácil ni cómodo. La cruz, hermanos, confronta una fe centrada únicamente en los beneficios. Cuando la vida cristiana se presenta solo en términos de beneficios, las personas pueden concluir que seguir a Jesús significa no tener problemas, ni dificultades, ni sufrimientos. Pero Jesús no presentó el discipulado como un camino sin dificultades. Prometió su presencia, sí, su gracia, su poder, su fidelidad, pero también habló de renuncia, de oposición, de perseverancia, hermanos. La cruz recuerda que el discípulo o el discipulado no gira en torno de nuestra comodidad, sino alrededor de nuestra fidelidad a Jesús. Esto, hermanos, es algo muy importante eh, reflexionarlo y hay algunas preguntas que hoy quisiera también hacer. ¿Estamos dispuestos a obedecer cuando seguir a Jesús tiene o tenga un costo? Si esa decisión tiene un costo, hermanos, aún así estoy dispuesto a seguirlo. Si esa obediencia o esa acción de obedecer tiene un costo, estoy aún así dispuesto a asumirlo. He confundido el discipulado con una vida centrada únicamente en beneficios. ¿Qué renuncia demanda actualmente, hermanos, mi fidelidad a Cristo? ¿A qué debo renunciar? ¿Qué decisión he postergado por temor o por incomodidad? ¿Mi fe permanece cuando las circunstancias no son favorables? Son preguntas que nos hablan, hermanos, si hemos comprendido el costo del discipulado. Y fíjense cuál es la otra que nos dice, la siguiente. Dice, síganme. Eh, ¿Le pone la siguiente, por favor, hermano? Ok, el discípulo sigue a Jesús. Y Jesús concluye este verso con esta frase, síganme. Negar a sí mismo y tomar la cruz tiene un propósito, seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa escuchar su enseñanza, sujetarse a su autoridad, adoptar sus valores, reflejar su carácter, obedecer sus instrucciones, perseverar en su camino. Admirar a Jesús no es lo mismo que seguirlo. El admirador observa, el discípulo camina detrás de él y permite que dirija su vida. No seguimos a Jesús para que respalde nuestros planes, lo seguimos para vivir dentro de sus propósitos. Y es el deseo, hermanos, el seguir a Jesús. Seguir a Jesús, hermanos, habla de la renuncia, que no es una forma de sufrir sin sentido. Esa renuncia tiene un propósito, quiere transformar nuestro carácter, quiere transformar nuestra vida. El discípulo renuncia a gobernar su vida para colocarse bajo la dirección de Jesús. Seguirlo, hermanos, no es solo
admirar. Hay muchos admiradores de Jesús. Hay mucha gente que admiran a Jesús, que lo conocen por la historia, que dicen que es un gran maestro, que dicen que hizo milagros, que dicen que murió en la cruz, y todo eso es cierto. Pero la admiración no necesariamente produce obediencia. Un admirador observa a Jesús desde cierta distancia. El discípulo camina cerca de Jesús. El admirador aprecia a Jesús. El discípulo coloca su vida bajo la autoridad de Cristo. El discípulo, hermanos, no invita a Jesús a acompañarle un camino o un tramo solamente, sino toda su vida, a todo momento, a todo instante. Y esto nos lleva a lo siguiente, hermanos: corregir nuestras prioridades, cambiar nuestros planes, reordenar nuestra vida, modificar nuestra manera de usar el tiempo, llamarnos a servir donde ya habíamos pensado, pero por una otra razón no se ha hecho. Seguir a Jesús implica renunciar a establecer personalmente el rumbo final de mi vida, hermanos. No seguimos a Jesús para que Él respalde nuestros proyectos. Seguimos a Jesús para aprender a vivir dentro de sus proyectos y sus propósitos. Ese, hermanos, es el desafío que trae el discipulado. Es el desafío, hermanos, que trae el seguir a Jesús como Él lo dice, bajo sus parámetros, bajo sus condiciones. Cada día, hermanos, el discípulo tiene que decidir obedecer la palabra de Dios, rechazar el pecado, perdonar, hablar con verdad, actuar con integridad, servir, sujetarse a la voluntad de Dios, permanecer fiel en medio de las dificultades. Todo esto, hermanos. La membresía puede comenzar en una fecha. ¿Qué fecha te bautizaste? Ese día. Bueno, ya eres miembro. Pero el discipulado debe expresarse, hermanos, todos los días, cada día. Y ese, hermanos, es el llamado de Dios de seguir. Ese seguir implica permanecer, implica no solamente escuchar, sino hacer. El discipulado no es una etapa inicial de la vida, es la manera de vivir toda la vida cristiana. Yo aquí quiero hacer una pausa y ponerme a pensar, ¿por qué a veces hay miembros que nos cuesta un poquito integrarlos? ¿Por qué hay miembros que hablan de lo que ellos tienen como derecho? ¿Por qué hay miembros que no diezman, que no participan? Y me temo que la respuesta es porque no les hemos enseñado a ser discípulos de Jesús. Les hemos enseñado solamente a que reciban, solamente a que se acomoden para escuchar el mensaje, solamente a que tengan una posición muy cómoda. Y hoy tendremos que estar pensando, de hecho, la siguiente clase, vamos a hablar cómo acompañar a los hermanos para que ellos puedan abrazar el discipulado. En esta primera clase, hermanos, es una reflexión profunda, porque por decir un ejemplo, hace un tiempo recuerdo que alguien me decía, hermanos, ¿por qué no predica más del diezmo, ¿verdad? Para que los hermanos compartan? Y yo le decía, hermano, yo no creo que el asunto sea que no lo conozcan o que no sepan el tema. Más bien yo creo que no deciden hacerlo. Porque, insisto en esa parte, yo creo que hay una gran diferencia entre alguien que abraza y le gusta la palabra y alguien, hermanos, que decide vivir conforme a ese mensaje. Yo he estado pensando mucho en decir, ¿qué nos está faltando como iglesia? ¿Qué parte ahí no hemos logrado cuajar? Y la respuesta es el discipulado, hermanos. Nos ha faltado hacer un discipulado sólido con las personas. Nos ha faltado orientarles acerca de cómo Jesús pide que lo sigan, cómo Jesús llama a quienes desean seguirle. Y esta primera parte me parece muy desafiante, hermanos, porque el discipulado no es solo una decisión del pasado, es una obediencia diaria, perseverante, que hoy requerimos reflexionar y pensar, ¿estamos formando solo miembros en la iglesia que reciben o discípulos de Jesús que lo siguen a su manera? Con la siguiente, mi hermano, por favor. Bueno, de las condiciones del seguimiento al proceso de formación. Y hay dos pasajes que tomo como base para esta clase. Una ya la vimos
de Mateo 16:24 y otra de Mateo 4:19. Estos dos pasajes se complementan, pero no dicen exactamente lo mismo, ¿eh? Por ejemplo, Mateo 16:24 presenta la respuesta del discípulo: negar a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. Es lo que estuvimos dialogando. Mateo 4:19 presenta la obra de Jesús en el discípulo. Dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Fíjense, en Mateo 16:24 el énfasis está en lo que la persona debe aceptar para seguir a Jesús, ¿no? El énfasis está en lo que Jesús, bueno, Mateo 16:24 habla de lo que la persona tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Negarse, tomar su cruz y seguir. Pero Mateo 4:19, el énfasis está en lo que Jesús comienza a hacer con quien lo sigue. Fíjense, el discípulo, podemos resumirlo así, el discípulo responde al llamado de Jesús, llega a sí mismo, toma su cruz. Y Jesús comienza a transformar al discípulo. Mateo 4:19 nos presenta un segundo modelo de discipulado. Amplía lo que sucede después de responder al llamado. La frase contiene tres movimientos, ¿eh? Venid en pos de mí, venid en pos de mí. El discípulo responde y Jesús, ¿qué hermanos? Y sigue a Jesús. Esta es muy interesante, porque dice: venid en pos de mí y os haré, ¿qué hermanos? Pescadores de hombres. Primero es: vengan y los voy a hacer con una misión. Jesús forma y transforma al discípulo, pescadores de hombres. Y Jesús incorpora al discípulo a su misión. El primer movimiento, hermanos, ya ha sido explicado, que es: yo renuncio, me niego a mí mismo, tomo mi cruz. En el momento que yo doy el paso, Jesús empieza a hacer una transformación. Jesús forma al discípulo, dice: yo os haré. Jesús no solamente llama para que caminemos con Él, también se compromete a trabajar en nosotros. La expresión os haré indica un proceso, una formación, un desarrollo, una transformación. Los primeros discípulos, hermanos, no estaban completamente preparados cuando comenzaron a seguir a Jesús. Tenían dudas, tenían prejuicios, eran impulsivos, no comprendían todo, tenían debilidad de carácter. Los discípulos, hermanos, como nos vemos cuando Jesús los llama, yo me pongo a pensar, bueno, ¿por qué Jesús no fue a las sinagogas o no fue al templo para preguntar quiénes son los alumnos más sobresalientes, ¿no? Para traerlos como discípulos? Él va y llama, hermanos, a personas frágiles como nosotros, sí, vulnerables. Por ejemplo, Pedro, no hay mucho, bueno, conocemos su actitud impulsiva. Santiago y Juan, que buscaban posiciones de honor. Tomás, que luchaba con sus dudas. Los discípulos discutían acerca de quién sería el mayor cuando Jesús ya no esté. Así que Jesús no los llamó porque ya estuvieran formados. Los llamó porque quería formarlos. Jesús no espera que la gente o que las personas lleguen completamente maduras para empezar a seguirlo, pero tampoco permite que permanezca una persona estancada. La formación de hermanos es obra de Jesús. La transformación del discípulo no depende únicamente de la fuerza de voluntad. Jesús es quien declara: yo os haré, yo trabajaré en ustedes para lograr esto. Esto significa que la formación ocurre mediante la obra del Espíritu Santo, la enseñanza de la palabra, la comunión con Cristo, la obediencia, con las pruebas, la vida de comunidad, el servicio. El discipulado, hermanos, participa activamente en el proceso, pero no se transforma a sí mismo, sino que Jesús es el que empieza a hacer su obra en cada uno de nosotros. Pero esto requiere disposición, hermanos, porque aunque Jesús es el que forma, esto implica que hay que escuchar, que hay que aprender, que hay que obedecer, que hay que recibir corrección, que hay que reconocer los errores, que hay que abandonar las prácticas equivocadas, que hay que desarrollar nuevos hábitos, que hay que perseverar. Jesús forma a quienes están dispuestos a seguir aprendiendo. Una persona puede tener muchos años dentro de una iglesia, hermanos, muchos años como miembro, y sin embargo estar estancada, resistirse a la madurez, a ser corregida. Hay alguien que puede tener muchos años en una congregación como miembro, pero no haber madurado. Y eso, hermanos, tiene que ver con el discipulado.
La antigüedad, hermanos, no garantiza la madurez espiritual. Los años en la iglesia no garantizan madurez espiritual. Esa es la obra de Dios en nosotros, cuando le dejamos obrar en nosotros. La madurez no depende solamente del tiempo que he sido un miembro, sino de la disposición para permitir que Cristo transforme mi vida, cambie mi mente, cambie mi corazón, cambie mis acciones. Todo eso, hermanos, es obra de Dios. La formación, eh, podemos decir que es conocimiento y obediencia, van de la mano. El discípulo requiere conocer la palabra, por supuesto, pero el conocimiento no es la meta final, hermano. Yo lo he dicho. Hay gente que sabe que hay que evangelizar, ¿sí o no? Hay gente que sabe de memoria Mateo 24. Pero dile, vamos a dar un folleto. Ay, no tengo tiempo. Me da miedo. ¿Y qué contesto si me preguntan? Y no puedo. ¿Y quién sabe qué? O sea, conocen el texto bíblico, pero no dan el paso. Jesús, hermanos, concluyó el Sermón del Monte comparando a dos personas que escuchaban sus palabras. Dice, ambos escucharon. La diferencia fue que una obedece y otra no. Y el que obedece es como el que construye sobre la peña, dice el texto. Por eso, hermanos, la madurez no se mide únicamente por cuánto sabe una persona. Hay gente que sabe muchísimo, pero realmente ha sido transformada su forma de vida. La verdad, hermanos, debe avanzar de la mente al corazón, del corazón a mis acciones, de mis acciones a mi testimonio. Todo eso debe permear. Jesús, hermanos, no forma únicamente personas que sepan, forma discípulos que sigan e imiten su carácter. Así que eh, el objetivo del discípulo no es solamente saber más de Jesús o de la Biblia. Hay gente, hermanos, que se ha metido en muchos cursos y qué bueno, pero su corazón no ha cambiado. Se ha capacitado y está perfecto que conozca muchísimo y lea bastante. Pero la pregunta es, ¿qué de todo esto he dejado que Dios obre en mi vida? La formación, hermanos, alcanza toda la vida. El discipulado es integral porque es cuando yo digo, Jesús, sé tú el que gobierne todo, absolutamente todo lo que hay en mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mi tiempo, mi trabajo, mis palabras, mis decisiones, mi vida emocional, mi testimonio, todo eso, Señor, tú guíalo. Así que, hermanos, el discípulo es alguien que imita a Jesús, no solo sabe del maestro, no basta con mostrar una conducta cristiana durante las reuniones, hermanos, en el templo si no son coherentes con lo que vivimos en nuestro hogar o en el trabajo o en donde nos movemos. Todo eso, hermanos, es algo que tenemos que ir trabajando y reflexionando. Todo lo que somos y hacemos debe quedar bajo el señorío y la formación de Jesucristo. ¿En qué áreas, hermanos, nos está formando Jesús? Usted hoy puede identificar qué área Jesús ha estado formando su carácter, su forma del trato con los demás. ¿En qué área usted siente que Jesús ha formado y usted ha dicho, gracias Jesús, porque has hecho algo extraordinario? ¿Qué verdad? Pero todavía no estoy haciendo. ¿Qué verdad he entendido, pero todavía no lo estoy realizando? ¿Cómo respondo cuando soy corregido? ¿Cómo reacciona usted cuando es orientado? Otra pregunta sería, ¿mi familia puede reconocer que he cambiado? ¿Existe coherencia entre mi vida pública y mi vida privada? Todo esto, hermanos, habla de la vida del discípulo. Y quiero ir cerrando con lo siguiente. La siguiente, por favor. Aquí está. Y Jesús forma al discípulo. Bueno, creo que esa era la que estaba platicando. Jesús forma al discípulo y Él es el que da, como he dicho, hermanos, esa dirección. El objetivo del discipulado no es solamente saber más acerca de Jesús, sino parecerse más a Él, que es lo que queremos, hermanos, con esta clase enfatizar. La madurez no se da por los años o el intelecto. La madurez se da, hermanos, cuando dejamos que Cristo gobierne en nosotros, que moldee nuestra vida y que nosotros hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos, a cargar la cruz y a dejar que Él haga la transformación.
Da la siguiente, por favor, bueno. Y aquí, hermanos, me parece muy importante el cierre de este verso. Jesús da al discípulo una misión, pescadores de hombres. Esta expresión es muy interesante porque después de llamar y formar a los discípulos, Jesús les muestra el propósito de su transformación. ¿Para qué los llamó? ¿Para qué los transformó? Para una misión. Y eso, hermanos, debemos dejarlo claro cuando nosotros discipulemos a alguien. Dejarle muy claro para qué Dios los llamó y para qué Dios los formó para la misión. Yo creo que una de las cosas, hermanos, y como crítica constructiva, tengo que decir, nos falta ese discipulado. Yo hace algún tiempo observé algo que me llamó mucho, poderosamente la atención. Hay un grupo, ¿cómo le diríamos? Una denominación, no voy a decir nombres, pero salen de dos en dos con su paraguas a tocar puertas. Yo me acuerdo que en una ocasión, hermanos, fui a llevar mis zapatos a un lugar donde los reparaban y me encontré con que este grupo estaba hablándole a ese zapatero. Le estaba compartiendo su enseñanza, sus revistas, etcétera. Y yo vi que el zapatero estaba atento escuchando. Bueno, quedó así. Otro día llevé otros zapatos y los volví a ver ahí hablando con él. Pero cuando los volví a ver, hermanos, el zapatero ya estaba con su camisa y con su corbata. Entonces yo dije, ay, ¿qué pasó aquí? Y otra ocasión que fui a dejar los zapatos, yo vi que el zapatero ya estaba caminando las calles con este grupo que lo había llamado. Y estaba andando con ellos en las calles, tocando puertas, hablándole a la gente. Y cuando otro día fui el zapatero, estaba ya no acompañando, sino que estaba guiando a un grupo de personas. Les estaba diciendo cómo compartir la palabra. Y esto no pasó más de medio año, hermano. Sí me quedé viendo esto y me puse a pensar que a veces como iglesia, y lo he comentado en otro momento, creemos que la gente nueva, como que ¿cómo decir la palabra? Como que nos esperamos demasiado para traerla, para guiarla. Imagínese usted que evangeliza a alguien y es alguien que usted evangeliza, le dice, vamos a hacer unas visitas, vamos a predicar aquí el evangelio. Ese se va a empezar a discipular y va a encontrar a quién discipular. Yo veo que aquí el detalle, hermanos, es que nosotros decimos, es que es nuevo, todavía todavía no va a poder, apenas lleva 10 años, está nuevecito. Como que a veces nuestra idea de nuevo es de 2 años, 5 años. Cuando creo, hermanos, que la persona que Jesús llama y que Jesús forma y que la iglesia acompaña en el discipulado, es alguien que puede, hermanos, desarrollarse de una manera importante. Y me pongo a pensar hoy, hermanos, cómo nosotros estamos llevando el discipulado. A veces llevamos a la gente al templo y la dejamos ahí, se la encargamos al pastor, hermano, ahí se lo encargo. Usted vea qué hace con él. Y no tenemos la idea nosotros de decir, Dios me lo puso, lo voy a discipular. Dios me lo puso, lo voy a acompañar en su proceso. A veces tenemos la idea de que no podemos. A veces se lo endosamos al líder de varones o al líder de hermanas o al pastor. Cuando si esa persona Dios me la puso y yo le compartí la palabra, yo la voy a acompañar. La próxima semana veremos, hermanos, cómo acompañar al discípulo, cómo guiar al discípulo. Hoy la reflexión solamente es lo que implica ser discípulo, a lo que nos lleva la palabra el ser discípulos. Así que todo este llamado y esta transformación tiene un propósito, la misión. La misión, hermanos, es el propósito. El discipulado no termina cuando se bautiza al hermano, ¿verdad? Que mucho nos ha pasado que se bautizó y pensamos, lo logramos, ya le hicimos, pues ahora de aquí en adelante, hermano, ve cómo le haces. Y ahí nos hemos quedado muchas veces. Pero el discipulado, hermanos, es muy amplio y es algo que tenemos que ir desarrollando como iglesia. El discípulo hay que guiarle, hermano, a que no solo vive para que se le ayude, para que se le predique, para que se le resuelva. No, hay que enseñarle a ese discípulo a que va a servir.
a que va a contribuir, a que va a edificar, a que va a testificar, a que va a usar sus habilidades, sus dones, a que va a ayudar a alguien que lo necesite, a que va a mostrar el amor de Cristo a alguien más, a que va a participar en la misión. Por eso es importante que tiene que pasar de receptor a participante. Toda persona requiere recibir cuidado, sí. Habrá momentos, hermanos, en que va a requerir oración, consejería, orientación, acompañamiento, pero no podemos dejar que esa persona se vuelva dependiente. Hay que ayudarle a que pueda ver todo lo que Dios también llama de él. El problema no consiste en que reciba, el problema aparece cuando recibir se convierte en la única forma de relacionarse con la iglesia. El discípulo comprende que también ha sido llamado a participar. Por eso, hermanos, las preguntas otra vez. ¿Cómo puedo servir? ¿A quién puedo ayudar? ¿Qué necesidad puedo atender? ¿Qué don me dio Dios? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo contribuir? ¿De qué manera puedo participar en la misión? Esa es la pregunta que tiene que hacerse el discípulo. No hacerse, ¿y cuándo van a visitarme? ¿Y cuándo van a venir a hacer esto? ¿Y cuándo? Y se vuelve más bien como un asunto de que solo va a recibir. El discípulo no solamente pregunta, hermanos, ¿qué puede hacer la iglesia por él? Pregunta, ¿qué quiere hacer Cristo en mí y a través de mí? Y esto es muy importante, hermanos. Insisto mucho en esto. Yo recuerdo que hace un tiempo, en una iglesia donde pastoreé hace varios años, llegó una visita, le gustó el culto y me dijo, fíjese que vengo de tal ciudad, soy de tal iglesia. No era de Iglesia de Dios, era de otra denominación. Me dijo, pero aquí no hay mi denominación, me gusta el culto, me gusta la reunión, ¿puedo venir? Le dije, por supuesto puede venir. Y me dijo, ¿qué se necesita? Ganas de servir, le dije. Y me dijo, no, pues luego le aviso y no volvió a la iglesia, ¿verdad? Porque él pensó que llegó para que él se le dé. Y yo le dije, si viene aquí, aquí viene a servir. Y como que pensé, pues qué clase de iglesia está yo venía aquí para que me den, para que me ayuden, para recibir. Y me están diciendo que tengo que servir. Yo creo, hermanos, que ese es en gran medida el pensamiento de mucha gente. ¿Qué pueden hacer? Y no, ¿qué puedo yo hacer? El fruto muestra, hermanos, nuestra relación con Cristo. ¿Qué está haciendo Cristo en mí? Y otra faceta del discipulado es esa. ¿Qué ha hecho Jesús en mi vida? ¿Qué cambios ha hecho dentro de mí también? El discípulo sirve, hermanos, desde su comunión con Cristo. El fruto no se produce por activismo. Yo no sirvo porque me gusta estar corriendo, no, porque Cristo ha trabajado conmigo. Jesús enseñó que la rama lleva fruto cuando permanece unida a la vid. Por eso, hermanos, la actividad ministerial, el servicio, todo eso no sustituye nuestra relación con Cristo. El servicio no da santidad, ¿eh? Lo que da santidad es nuestra relación con Cristo. Pero si estoy unido con Cristo, voy a sentirme movido a hacer la misión, porque es el orden. Vengan a mí y yo voy a hacer algo en ustedes para que puedan ser pescadores. Una persona puede estar muy ocupada en la iglesia y al mismo tiempo descuidar su vida espiritual. Eso también puede pasar. Por eso no se trata de ser activista o estar en activismo. Se trata que de forma natural mi relación con Cristo me lleve a la misión, pero como una consecuencia de mi relación con Cristo, como una consecuencia del el impulso del Espíritu en mi vida, no para que me vean muy activo o para que me reconozcan o para que me nombren, no, sino como una acción. El discípulo no sirve para sustituir su comunión con Jesús, hermanos. Sirve como resultado de su comunión con Cristo. Todo discípulo participa en la misión. No todos ocuparán un cargo, no todos predicarán desde el púlpito, no todos tendrán el mismo don, pero todos pueden participar mediante su testimonio, su ejemplo, su oración, su servicio, su hospitalidad, su generosidad, su trabajo, su influencia, la proclamación del evangelio. El problema es cuando llegamos y decimos, yo quiero el púlpito, yo quiero el lugar, yo quiero el nombramiento, yo quiero el cargo porque se convierte en un fin y no en un medio que ha sido como resultado del llamado, de la transformación y del envío. Así que, hermanos, la clase 2 la próxima semana, hablaremos de cómo acompañar y cómo fortalecer el crecimiento de los demás, de los discípulos.
Y en la clase 3 hablaremos de cómo formaremos discípulos capaces de servir, de liderar, de formar a otros. Pero en esta primera clase, hermanos, establecemos una convicción fundamental. Jesús llama al discípulo, lo forma y le concede un lugar dentro de la misión. Ese principio debe permanecer, hermanos, y nosotros tenemos que también tener esto en mente. No estamos eh, trayendo adeptos o fans de Jesús, no. Queremos formar discípulos. No solamente queremos que sean miembros de la iglesia, queremos que sean discípulos de Jesús. Y me ayudas con la conclusión, hermano. La última. Síntesis del proceso discipular, hermanos. Mateo 16:24 y Mateo 4:19. La primera es, el discípulo se niega a sí mismo, acepta el llamado, toma su cruz y sigue a Jesús. Y luego viene la obra de Jesús, que lo ha llamado, que lo forma y que lo lleva a la misión. El discipulado une dos realidades inseparables. El discípulo responde con rendición, con obediencia, con perseverancia y Jesús lo forma, lo transforma y lo manda a la misión. Ese proceso Jesús llama, el discípulo responde, Jesús lo forma y el discípulo lleva fruto y participa en la misión. Esa es, hermanos, la idea, ese es el propósito. Primero, comprender que no solo nuestro deseo es ser un miembro de la iglesia, nuestro deseo es ser un discípulo fiel de Jesucristo. Y con esto termino la participación. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, bueno, adelante, mis hermanos. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Alguna pregunta? Un comentario, hermano. Adelante. Vos. Em, lo que usted acaba de comentar realmente es una verdad cuando es aplicada a los miembros que se bautizan y tienen un seguimiento. Nosotros, el hermano Noé, antes de irse, nos dejó unas clases como tipo discipulado que nos ha servido, hermanos, y de hecho los nuevos miembros de la misión de Encuentro de Vida pues la llevan a cabo. Cada vez que se bautiza una persona, se le visita, se le da todo el discipulado, se le acompaña y podemos decir que gracias a la bondad de Dios y al poder del Espíritu, estos nuevos miembros en esta iglesia, hermano, tienen un crecimiento propio. Vemos a los hermanos nuevos participando, dirigiendo ya, muchos de ellos sirviendo en la misión. Entonces, sí es muy importante, hermano, que nosotros como iglesia tengamos ese cuidado de estar con cada uno de ellos y acompañarlos. Y aparte los que ya estamos y que servimos para llevar ese discipulado, pues el Señor también nos va moldeando, hermano, nos va recordando a nosotros que tal vez ya tenemos 20, 22 años en iglesia, es volver a estudiar, a conocer a Cristo y el enseñar es volver a aprender. O sea, a mí me ha servido mucho el estar participando en esto porque el Señor me enseña cada vez que yo llevo ese discipulado la importancia de seguir en una constante para nuestro Dios. Entonces es por ambos lados, tanto el que lo recibe como aquellos que ya están listos para servirle, el hacerlo, hermano. Estás en una retroalimentación constante, son 15 clases, hermano, que prácticamente pues las tienes para ti también, ¿no? Y eso te hace a ti crecer también en tu área en donde estás trabajando y recordarte, el Espíritu te recuerda cada vez que tú llevas ese discipulado que no debes de dejar de, como dicen muchos, ahí hay como salga, hay como queda, no, porque lleva implícito el que estudies y el que prepares una persona nueva. Y sí, hermano, da mucho gusto en el corazón mirar que todos ellos están dispuestos a servir a Cristo, como dicen, con todo el corazón, porque entonces hay un seguimiento, un acompañamiento, por aquí va, es esto lo que tienes que hacer. Y así es hermoso mirar cómo crecen, hermanos, ellos espiritualmente y la iglesia, en este caso la misión, verá creciendo en todo el esplendor que Dios le permite porque hay esa dedicación, hay ese enfoque y hay ese amor para que cada una de las personas que llegan a Cristo sean acompañadas de la mano hasta que lleguen a ese crecimiento. Muchas gracias, hermana Candita. Ahí sí pasa el material para
No, sería bueno también conocerlo. De antemano decirles, hermanos, que a nivel nacional se está trabajando en un proyecto para tener material de discipulado. Quizá próximamente ya esté disponible un material que está elaborando el Departamento Nacional de Educación Cristiana, que es precisamente por este punto que creo, hermanos, ha sido nuestro talón de Aquiles, que no hemos sabido cómo darle seguimiento a la gente, que ha llegado mucha gente y no sabemos cómo guiarla hasta que encuentre su madurez espiritual, hasta que encuentre su ministerio, hasta que desarrolle su ministerio, hasta que haga la misión, que disipule a otros. Ahí nos ha faltado un poquito y bueno, es posible que próximamente ya haya lecciones de discipulado, así que estén pendientes. Yo apenas tenga la información, se la paso a los pastores para que puedan abrir un espacio en sus congregaciones. No sé cómo, aquí la gran ventaja que tenemos como iglesia, hermanos, a nivel nacional, es que cada consejo, cada pastor, según su necesidad, adapta la estructura. Entonces se puede hacer, cuando se tenga este material de discipulado, abrir un espacio, no sé, en la tarde o en la mañana, o no sé cómo hacerle, pero para que se puedan dar clases, tomar este material no está aún concluido, pero próximamente nos han compartido que tendremos este material de discipulado para compartir con las, son lecciones de discipulado para compartir con la iglesia. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo, hermanos? Todo bien, hermanos, todo claro. Bueno, no se pierdan entonces la próxima clase. Vamos a hablar cómo darle acompañamiento y también en la última clase estaremos trabajando. A ver, ¿qué dice nuestra hermana María? Bueno, sí, hermanos. Bueno, en la presentación la voy a compartir al grupo de pastores del Distrito 7. Siempre que compartimos un mensaje a una clase, le compartimos el material en la página, tanto de los coordinadores del sector como también de la perdón, el canal de WhatsApp, el grupo de WhatsApp. Ahí estaremos compartiendo la presentación. Si alguien la quiere, con mucho gusto se la voy a pasar. Y apenas tenga el material que a nivel nacional se está o se va a estar trabajando de clases de discipulado o lecciones de discipulado, con gusto se las voy a proporcionar o avisar si es que está ya disponible para que se pueda pedir en la literatura. Muy bien, mis hermanos, déjenme revisar si hay otro mensaje. Ah, no, Ángel, saber cuándo estará el nuevo material Lumbreras. No sé, bueno, buena pregunta, hermano Ángel. Supongo que habla de grupos familiares que está implementando nuestro hermano Julio. No tengo idea, pero si quiere, con gusto pregunto y cualquier información que tenga, se las paso sin ningún problema. Muy bien, mis hermanos, si no hubiera ningún otro comentario, déjenme nada más revisar en la página de Facebook donde estuvimos transmitiendo. Hay algunos comentarios. Nuestro hermano Saqueo dice, muy buena enseñanza y sobre todo, no malinterpretar el discipulado porque no es una serie de temas, eso también, ¿eh? Tiene que ver con dar la darles, ¿cómo dice? Con la vivencia, se vive en compañerismo, es correcto, todo el tiempo. Bueno, vale la mano, podemos dar la guía y el acompañamiento. Y lo del acompañamiento lo veremos la otra semana, ¿eh? Esto es un tema muy importante que comparte hermano Saqueo. Y sí, es importante las lecciones, pero el acompañamiento de quien tengamos como mentor, o más bien el mentor que tenga al discípulo, cómo va a dar el acompañamiento para que se pueda desarrollar. Pues si no hubiera ningún otro comentario, hermanos, y no hubiera ninguna otra este, cuestión más, creo que podemos ir concluyendo. A ver, levantó la mano Lavin, ¿estás manejando? ¿Sí puedes hablar, hermano? Con cuidado, ¿eh? Sí, mi hermanito, pasa voz. Me acuerdo que hay 4 módulos de discipulado que la iglesia desarrolló, donde, bueno, en su momento creo que iban a ser 5, pero nada más 4 salieron, que precisamente nos hablaba de la misión, de la misión de la iglesia, perdón, hermanito. Hablaba de evangelismo, de adoración, de edificación, de comunión, de servicio. Incluso nosotros aquí en Campeche en su momento armamos lo que era, así le llamamos clases de discipulado, y estos 5 módulos o 4 módulos era lo que se daba, ¿no? En la sesión, y regularmente con almas nuevas.
Claro que como menciona, no necesariamente se refiere a un manualito, ¿no? Sino al hecho de darle acompañamiento a las almas nuevas, ¿no? Eso también es discipulado, ¿no? Sin embargo, sí me acuerdo de esos módulos, no sé si se acuerdan de esos módulos de la misión integral, en su momento salieron, ¿no? Incluso me pareció ver cuadernillos que decían discipulado, cuadernillos como de 3 lecciones, por ahí, que decía discipulado. Claro, ya no he vuelto a ver que salgan, ¿no? Pero sí, sí, más o menos me acuerdo de esto, hermanito. Gracias, mi hermano. Pasa vos. Gracias, Lavi, con cuidadito, Sí. con cuidadito en la carretera. Sí, me parece que no sé si estén descontinuados, pero precisamente por eso va a salir este nuevo material, en poco tiempo, por parte del Departamento Nacional de Educación Cristiana. Y bueno, en cuanto ya esté, pues con gusto se los proporciono para que ustedes también lo puedan tener como una referencia. Déjenme ver qué más dice nuestro hermano. Hermanos, bendiciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, hermanos, podemos concluir aquí este tiempo. Agradezco el tiempo que se han tomado para poder estar en esta reunión. Quizá la otra semana, pues yo estaría por Chiapas. De hecho, pues ahí les pido sus oraciones. Salgo mañana al mediodía para Chiapas a hacer una gira de una semanita. Estaremos ahí por el sector 5, sector 11, visitando comunidades sotziles ahí, durante estos días. Así que pues ahí les encargo sus oraciones. Yo me voy mañana y regreso hasta el otro martes, hermanos. Así que a lo mejor el otro lunes andamos transmitiendo desde tierras chiapanecas. Así que bueno. Vamos a ir cerrando, hermanos, y agradezco el tiempo que se han tomado. Y quiero pedirle, ¿quién está por aquí? Déjenme ver, no alcanzo a ver a todos aquí en la pantallita, hermanos. Pero, mira, está aquí. Hermano Eduardo Guevara, puedes despedirnos en oración, por favor, y la bendición pastoral. Claro que sí. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos gracias la oportunidad que siempre nos das de servir en tu pueblo y saber que cuando nos llamas a servir y en la vida y en el camino de servicio encontramos bendiciones innumerables. Gracias, Padre, porque a cada siervo tuyo los has llamado a servir y les has dado los elementos, los dones y todo lo necesario para que haga mejor su servicio. Gracias, Señor. Te rogamos también por todos aquellos hermanos y hermanas que se unen a la labor de servicio y que nos dé la inteligencia y la sabiduría, Señor, para poder discipular a otros. Que tu palabra crezca, que tu palabra llegue en lugares en donde todavía no hay, que tus hermanos, tus hijos y todos los que aman tu labor puedan ir hasta donde sea necesario. Por favor, Padre, bendice a tu iglesia abundantemente, no solamente de este distrito, sino en toda la iglesia nacional e internacional, que tu palabra siga creciendo cada día y que tus siervos, Señor, sigan recibiendo de lo alto sabiduría, inteligencia, paciencia y que con ello guíe a tu pueblo igual. Padre Santo, en esta noche te rogamos que todos los que estamos conectados y los que no, pero que verán esta transmisión en algún momento, también sean bendecidos, que puedan descansar en sus hogares, que sea bendición en sus hogares, que sea lumbrera también en sus hogares y que el ejemplo que demos lo vean nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos y que de esta manera, Señor, también tu palabra habite en nosotros, por favor. Te lo rogamos, Señor, con una bendición especial para nuestro alrededor, que también tú los has puesto como guía y como líder de todos nosotros, que lo acompañes en el camino y que lo libres de cualquier accidente, de cualquier incidente, y que esa bendición ahí donde va, y que también reciba bendición de nuestros hermanos en Chiapas. Por favor, te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Ahora, amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros. Amén.